Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Óscar Marchante, investigador predoctoral de la Universidad de Cádiz. Hoy me gustaría invitarles a realizar un viaje incómodo, pero creo que es absolutamente necesario. Un viaje hacia una de las páginas más invisibilizadas de la historia contemporánea europea, los llamados zoos humanos. Durante décadas, hombres, mujeres y niños procedentes de África, Asia u Oceanía fueron exhibidos públicamente en Europa como objetos de espectáculo. No hablamos únicamente de hechos aislados, hablamos de una auténtica maquinaria cultural, política y científica que contribuyó a construir una determinada mirada sobre el otro. Una mirada basada en la jerarquía, la exotización y la deshumanización. Mi investigación se centra especialmente en el caso del Imperio colonial francés y en cómo posiciones coloniales, medios de comunicación, carteles, fotografías, incluso discursos políticos y científicos participaron en la fabricación de un imaginario racial que todavía hoy deja huellas visibles en nuestras sociedades. Porque el racismo no aparece de manera espontánea, se aprende, se construye, pero lo más importante es que se puede desmontar. A través de esta presentación me gustaría reflexionar con ustedes sobre cómo Europa convirtió la diferencia en espectáculo, cómo legitimó determinadas formas de dominación y por qué recuperar esta memoria histórica es hoy una necesidad educativa y democrática. La gran pregunta que atraviesa esta investigación es sencilla, pero muy inquietante. ¿Cómo se fabrica una mirada racista? Porque ninguna sociedad nace viendo al otro como inferior, salvaje o peligroso. Esa mirada se construye, y en el caso del Imperio colonial francés, esa construcción fue el resultado de una inmensa maquinaria visual y política, especialmente durante el periodo de la Tercera República Francesa. A comienzos del siglo XX, Francia atravesaba importantes crisis económicas, demográficas e identitarias, y el colonialismo apareció entonces como una herramienta de cohesión nacional. La expansión imperial debía presentarse no solo como una empresa económica, sino también como una misión moral y civilizadora. Y para ello era necesario producir imágenes capaces de convencer a la población de que Europa representaba una modernidad, la razón y el progreso, pero sobre todo frente a unos pueblos colonizados presentados constantemente como atrasados, exóticos y primitivos. La Exposición Colonial Internacional de París en 1931 representó probablemente el ejemplo más extremo de esta lógica. Millones de visitantes acudieron a Vincennes para contemplar una reconstrucción espectacular y teatralizada del Imperio francés. Pabellones exóticos, aldeas artificiales, carteles propagandísticos, desfiles, espectáculos, todo estaba cuidadosamente diseñado para transformar el colonialismo en una experiencia visual de masas. El objetivo no era únicamente mostrar territorios lejanos. El verdadero objetivo era educar a esa mirada europea, aprender a observar al otro desde una posición de superioridad. Porque mirar también puede convertirse, y es, una forma de dominar. Y precisamente ahí comienza la construcción simbólica de la alteridad colonial. Una vez construida esa mirada colonial, el siguiente paso consistía en convertir al ser humano colonizado en objeto de exhibición. Y aquí aparecen los llamados zoos humanos. Como dije anteriormente, hombres, mujeres y niños procedentes de África, Asia, Oceanía o América fueron trasladados a Europa para ser observados públicamente en exposiciones universales, jardines de aclimatación o ferias coloniales. Sus cuerpos fueron convertidos en espectáculos, pero también en prueba visual de una supuesta jerarquía entre civilizaciones. El empresario alemán Karl Hagenbeck fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo de estas exhibiciones etnológicas. Su modelo combinaba animales exóticos y seres humanos dentro de un mismo espacio escénico. La frontera entre humanidad y animalidad comenzaba así a diluirse deliberadamente. Figuras como Sarah Barman o más tarde Ota Benga se convirtieron en símbolos extremos de esa cosificación colonial. Sus cuerpos dejaron de ser percibidos como sujetos humanos para transformarse en curiosidades científicas, antropológicas o exóticas. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más violentos del colonialismo visual. El otro no era escuchado, era simplemente observado, clasificado e interpretado. Esta exhibición colonial no buscaba comprender culturas diferentes, buscaba confirmar prejuicios previamente construidos. Así, el visitante europeo acudía a estos espacios para reafirmar su propia identidad como sujeto civilizado.
porque observar al salvaje permitía consolidar simbólicamente la idea de superioridad occidental. Como señalaría más tarde Frantz Fanon, el colonialismo no ocupa únicamente territorio, ocupa también los imaginarios. Y los zoos humanos fueron precisamente eso, una inmensa escenografía de la dominación. La Exposición Colonial Internacional de París de 1931 representó el momento culminante de toda esta maquinaria de propaganda imperial. Durante varios meses, el bosque de Vincennes se transformó en una gigantesca escenografía colonial. Más de 30 millones de visitantes recorrieron pabellones, aldeas reconstruidas, templos artificiales y espectáculos exóticos que pretendían ofrecer literalmente la vuelta al mundo en un día. Pero detrás de aquella monumentalidad se ocultaba una poderosa operación ideológica. El imperio debía convertirse en espectáculo. La arquitectura, la cartelería, la prensa, fotografía, trabajaron conjuntamente para construir una imagen idealizada del colonialismo francés. Una imagen basada en el progreso, la modernidad y la supuesta misión civilizadora de Europa. Reconstrucciones como el templo de Angkor Wat o los llamados villages indígenas no buscaban representar fielmente las culturas colonizadas, buscaban escenificarlas, teatralizarlas, transformarlas en decorado, en consumo visual de masa. La población parisina podía pasear simbólicamente por África, Asia u Oceanía sin abandonar nunca el espacio controlado de la exposición. Todo estaba organizado para producir fascinación, pero también jerarquía, porque mientras Europa parecía asociada al orden y al progreso, los pueblos colonizados eran representados constantemente como cuerpos exóticos, infantiles o atrasados. La exposición colonial funcionó así como una auténtica pedagogía visual del poder, y quizá ahí reside uno de los aspectos también más inquietantes del evento, su enorme normalización social. Familias enteras acudían a Vincennes como quien visita una feria internacional o un parque temático. El colonialismo se convirtió así en entretenimiento colectivo, en paisaje cotidiano, en cultura de masa. Y precisamente por eso esta exposición nos obliga hoy a reflexionar sobre la capacidad que tienen las imágenes para naturalizar formas de violencia y dominación. Sin embargo, la dominación colonial no se sostuvo únicamente a través de la propaganda o el espectáculo. Necesitaba también una legitimación intelectual. Y ahí entra en juego el llamado racismo científico. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, disciplinas como la antropometría, la cronometría o la anatomía comparada pretendieron clasificar científicamente a la humanidad estableciendo jerarquías raciales entre los pueblos. El cuerpo colonizado se convirtió entonces en objeto de medición, análisis y experimentación. Se medían los cráneos, rostros, color de piel, proporciones corporales. La diferencia física era utilizada como supuesta prueba de inferioridad o superioridad cultural y moral. Figuras como Georges Cuvier desarrollaron teorías que asociaban determinados rasgos físicos a distintos niveles de inteligencia o civilización. En el caso de Sachi-Bachmann, conocida tristemente como la Venus Hottentote, su cuerpo fue estudiado, diseccionado y exhibido como si se tratara de un espécimen zoológico. La violencia colonial alcanzaba así su dimensión más extrema, la deshumanización científica, porque clasificar también era una forma de dominar. Como explicará más tarde Frantz Fanon, el colonialismo no solo ocupa territorio, también fabrica categorías mentales. Define quién pertenece plenamente a la humanidad y quién queda situado en sus márgenes. Achille Mbembe retomará posteriormente esta idea al mostrar cómo los sistemas coloniales decidían qué vidas merecían protección y cuáles podían ser humilladas, explotadas o eliminadas. Lo verdaderamente inquietante es que estas teorías no permanecieron en los márgenes de la sociedad, circularon en las escuelas, los museos, periódicos, exposiciones universales. Fueron enseñadas, normalizadas, convertidas en saber legítimo. Y aunque hoy estas pseudociencias han sido desacreditadas, sus huellas continúan presentes en muchos imaginarios contemporáneos sobre la alteridad. Por eso, estudiar esta historia no significa únicamente mirar al pasado, significa también comprender cómo determinados mecanismos de exclusión siguen reproduciéndose en el presente. Llegados a este punto, la pregunta fundamental ya no es únicamente qué ocurrió durante el periodo colonial. La verdadera pregunta es ¿qué hacemos hoy con esa memoria? Porque esas imágenes, discursos y jerarquías construidas durante la época colonial no desaparecieron completamente con el fin de los imperios. Ellas continúan presentes de forma
más o menos visibles en nuestras sociedades contemporáneas. Precisamente por eso, el trabajo de recuperación de la memoria histórica resulta hoy absolutamente esencial. Investigadores como Pascal Blanchard han contribuido enormemente a desmontar este imaginario colonial europeo a través de exposiciones, documentales y trabajos historiográficos que devuelven visibilidad a quienes fueron reducidos al silencio. Al mismo tiempo, la Fundación Lilian-Thuram ha convertido la educación antirracista en una herramienta fundamental de transformación social. Y quizá una de las ideas más poderosas de esta labor pedagógica sea precisamente la siguiente: el racismo no es natural, se aprende, se transmite, se normaliza culturalmente y se perpetúa. Por eso mismo, también puede desaprenderse. Recuperar esta memoria no significa culpabilizar al pasado, significa comprenderlo críticamente, analizar cómo determinadas imágenes y discursos construyeron una visión jerarquizada de nuestra humanidad y cuyos efectos todavía siguen condicionando nuestras sociedades. Porque toda exclusión comienza con una representación, con una mirada, con una imagen repetida una y otra vez hasta parecer normal. Por eso, la educación, la investigación y la memoria crítica constituyen hoy herramientas fundamentales para desmontar estas herencias coloniales invisibles. Y quizá ahí resida el verdadero sentido de este trabajo. No solo estudiar el pasado, sino contribuir humildemente a construir una sociedad más consciente, más justa y verdaderamente intercultural. Muchas gracias.